Sí, también. Del cuadro anterior. Listo, muy bien. Bien. Ok. Bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces con la contaminación del suelo. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces vamos a escribir aquí contaminación. Contaminación del suelo. Entonces, bueno, referente a la contaminación del suelo. ¿Qué es el suelo? Es en donde nosotros, pues, es la parte sólida del planeta. En él se encuentra tanto lo que son piedras, arcillas, arena, el agua, el aire, los seres vivos. El hombre depende del suelo para satisfacer sus necesidades. Si uno quiere tener una casa, la planta encima de un suelo. Si ustedes quieren plantar vegetales, van a ser dentro del suelo. Y bueno, la contaminación del suelo ocasiona la pérdida de la productividad. ¿Por qué? Porque es que el suelo es donde nosotros podemos sentar todo lo que relacionamos con lo que es la vida. Debajo de los yacimientos de agua, mares o ríos va a existir suelo. Debajo de nosotros hay suelo. En el suelo van a haber muchos ecosistemas, muchos animales que habitan en él y que producen, animales y seres que habitan en él y que producen tanto nuestra fuente de alimento como nuestra fuente de refugio. ¿Listo, chicos? Pues la pregunta es, o la reflexión es la siguiente. ¿Qué pasaría de nosotros si no existiera el suelo? ¿Qué pasaría de nosotros si la tierra donde nosotros vivimos fuera árida, no se pudiera sembrar, no hubiese agua? ¿Qué pasaría si en lugar de ser la tierra sería otro componente el que se mantuviera en el suelo? ¿Seríamos nosotros mismos? ¿Podríamos habitar en él, en este planeta? No, ¿verdad? Si el suelo no puede producir plantas, nosotros no podemos obtener nuestros alimentos. Si el suelo no produce plantas, los animales tampoco podrían conseguir alimento y nosotros no podríamos obtener animales para consumo. Entonces, desde ahí pues ya viene, si no existiría el suelo, ¿dónde nosotros nos ubicaríamos o ubicaríamos un refugio? ¿Listo, chicos? Bueno, entonces son preguntas súper importantes porque es tan importante cuidar de la contaminación, lo que es la atmósfera, el agua y el suelo. Si tenemos un suelo contaminado que no produce plantas, los árboles no es el único objetivo de los árboles darnos alimentos, no nos darían sombras, nos quemaríamos en el sol, no tuviéramos un aire más limpio, más puro, porque los árboles, las plantas purifican también el aire, entonces viviríamos en una contaminación permanente, no estaríamos protegidos. Entonces son cositas como para reflexionar. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar entonces, bueno, en primer lugar, aquí tenemos, vamos a un Smart Art y vamos a hacer, ¿cuál? Este. Entonces, el suelo es la parte sólida de nuestro planeta. Parte sólida de nuestro planeta. Vamos a hablar entonces de las fuentes de contaminación.
Fuentes de contaminación. Fuentes de contaminación. Bueno, esto lo podemos poner así y este lo podemos poner así. Este lo podemos poner acá y este. Algunas fuentes de contaminación del suelo. Podemos nombrar lo que son las basuras, los contaminantes industriales, el uso exagerado de abonos sintéticos y los pesticidas. Entonces, aquí pues vamos a nombrar lo que son las basuras. Los contaminantes industriales o desechos industriales. Desechos industriales. Uso exagerado de abonos sintéticos. Y los pesticidas. Bueno, ¿y por qué los pesticidas? Recordemos que los pesticidas provienen de los hidrocarburos clorados y de los organoclorados. Ellos lo que hacen va a afectar los minerales que existen dentro del suelo y el suelo pues ya no va a producir con tanta eficiencia plantas. El uso exagerado de abonos sintéticos, como la urea, los nitratos, los fosfatos, los cloruros, ocasiona la muerte de la flora, fauna y de los microorganismos. Entonces, para que una plantita pueda crecer, aparte de la semilla, necesita que el suelo tenga ciertas sustancias. Pero si se exagera en estos abonos, en lugar de que la planta crezca, va a perjudicar la naturaleza del suelo y entonces pues ya no va a crecer, sino que se va a quemar. La basura, lo que son los plásticos, los vidrios, los metales, las aguas hervidas, ocasionan enfermedades e infecciones, es decir, el suelo va a estar dañado. Nosotros al consumir una planta o al estar en contacto con él, nos vamos a enfermar. Bueno, esto sería como que el segundo cuadro sinóptico respecto a lo que es la contaminación del suelo. Bueno, entonces, ya tenemos aquí los principales fuentes, el suelo, que es la parte sólida de nuestro planeta, y las principales fuentes de contaminación. Este ejercicio, pues lo vamos a desarrollar aquí, ya lo vamos a generar aquí, y ahora, pues vamos a continuar con algo más. Chicos, ¿ya lo copiaron en sus cuadernos? ¿Este cuadrito ya lo copiaron en sus cuadernos, estudiantes? Ani, Omar, Samir, ¿ya copiaron el cuadrito de pronto en sus cuadernos? Sí, misita. Muy bien, entonces, bueno. Vamos a continuar entonces. Hablamos de qué es la contaminación.
Ahora vamos a hablar de las consecuencias de la contaminación. Vamos a hacer también un cuadro sinóptico. Entonces, la primera consecuencia que tenemos respecto a la contaminación, vamos a cambiar esos colores porque no me gusta mucho ese color. Está más chido. Y colores. Listo, pero con imágenes no, sin imágenes. Bueno, de la primera que vamos a hablar sobre la contaminación es de el efecto invernadero. Efecto invernadero. Bueno, estudiantes, ¿qué es lo que ustedes entienden por efecto invernadero? El calentamiento global, más calor. Puede ser. Bueno, vamos a definirlo, gracias Ani por participar, de acuerdo a lo que nos dice la teoría. Evita que una parte del calor recibido desde el Sol deje la atmósfera y vuelva al espacio, lo que origina el calentamiento de la parte de la Tierra. Muy bien, Ani, tiene que ver con el calentamiento global. Existe una cierta cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera que son absolutamente necesarios para calentar la Tierra. Pero en debida proporción. El exceso de quema de combustibles acelera la proporción del efecto invernadero. Bueno, vamos a hacer un pequeño dibujito en pizarra. Supongamos que esta chutita es la Tierra, ¿no? Y que aquí tenemos nuestra atmósfera. Esta chutita de acá va a ser el Sol, pero lo vamos a generar con un color amarillo. Entonces aquí tenemos nuestro Sol. ¿Listo? Todo simpático en ese Sol. Parece una clara de un huevito. Listo. Este va a ser nuestro Sol, ¿cierto, chicos? ¿Qué es lo que genera el Sol? El Sol genera unos rayos que llegan directamente a la Tierra. En condiciones normales, si no existiera contaminación, llegan y salen. Pero como hay mucha contaminación, vamos a escribirla en color cafecito, hay mucha contaminación aquí en esa atmósfera, en color cafecito porque es contaminación, entonces estos rayos llegan aquí y cuando quieren salir no pueden, vuelven y pegan y no pueden salir. Y cada vez se van haciendo más perpendiculares. ¿Qué pasa con esos rayos? Se quedan dentro de la atmósfera y es lo que ocasiona que la temperatura aumente. Y eso es lo que se conoce como el efecto invernadero. ¿Listo, chicos? Es muy similar como cuando nosotros dejamos un carro cerrado en un momento de sol. Cuando llegamos a abrir la puerta dentro del carro, nos damos cuenta que la temperatura es mucho mayor que la del ambiente. Asimismo pasa aquí en la Tierra, va a aumentar la temperatura. Una de las consecuencias del efecto invernadero es el calentamiento global. Lastimosamente, debido a la contaminación y debido a la acción humana, ese calentamiento global está derritiendo los llamados hielos de los polos. ¿Listo, chicos? Entonces, estas partes de aquí se están derritiendo y está afectando
los ecosistemas de los polos, ya lo que son los osos polares. Se han mirado pues fotografías definitivamente muy tristes porque el hábitat de ellos ya se está pues cambiando, ya no es la misma, ya los hielos se están derritiendo y esos animales son diseñados o creados para resistir a temperaturas muy bajas, ¿sí, Ani? Prácticamente si es que sigue haciendo más y más y más calor, ya que no haya ninguno, hasta ya no haya los mismos polos, no existan. Sí, tienes toda la razón. Si sigue aumentándose el calentamiento global, los Más hielos... contaminación, más calentamiento global, por decirlo. ¿Cómo? Más contaminación, más calentamiento global. El efecto invernadero ya casi no... Exactamente. Va a llegar un punto, si nosotros no detenemos la contaminación, en que la temperatura de nuestro planeta sea tan alta que los seres humanos ya no seamos capaces de vivir en ella. Porque recordemos que nosotros solamente resistimos hasta cierta temperatura. Los primeros pues que salen son los animales, ¿no? De los polos, porque pues ellos ya no pueden soportar tantas temperaturas altas para ellos, están acostumbrados a temperaturas bajas. O evolucionan o se extinguen, esa es otra. Y pues nosotros los seres humanos, si el calentamiento sigue acrecentándose, pues ya no vamos a poder resistir esas temperaturas. ¿Listo, chicos? Bueno, esa es como la explicación sobre el efecto invernadero, ¿no? Además, pues también existe cierta radiación que se va a quedar dentro del planeta, no va a poder salir. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo mismo de los rayos. Ellos van a estar aquí en la atmósfera, ¿listo? Van a estar así haciendo los piquitos, porque intentan salir, no pueden. Caen otra vez a la Tierra, vuelven y suben, vuelven a la atmósfera y quedan de esta forma. ¿Listo? Y cada vez la inclinación va a ser como más fuerte, van a ser más fuertes para nosotros. Por eso es que hoy en día el cáncer de piel es tan común y tan comúnmente conocido, ¿no? Hace muchos años esta afección humana no era tan común, no afectaba a todas las personas, pero hoy en día sí afecta, porque el mismo ambiente y la misma contaminación se presta para ello. Bueno, eso es con respecto al efecto invernadero. Vamos a seguir compartiendo la pantalla. Y vamos a dejar aquí un término clave que es el calentamiento global, que es como una consecuencia global, que es una consecuencia de lo que es el efecto invernadero. Bueno, vamos a continuar con el siguiente, que es la lluvia ácida. Lluvia ácida. ¿Listo, chicos? Bueno, ¿qué es lo que ustedes entienden o conocen o les han comentado de la lluvia ácida? Hace daño a la piel también, Miss. Bueno. Por medio de la lluvia, pero... Sí, muy bien, por medio de la lluvia. Resulta y pasa que el agua tiene un ciclo. El agua de los ríos, vamos a escribirlo en color azulito para que el agua de los ríos, aquí tenemos, hagamos de cuenta que eso es un río, ¿no? Y acá pues vamos a dibujar con color verde, esto pues son los suelos. Y acá pues vamos a hacer unas nubecitas, ¿no? Entonces ustedes saben que el ciclo del agua es, cae la lluvia, llega a los ríos, de los ríos se distribuye a los suelos, se evapora y vuelve a caer. ¿Listo? Y vuelve a caer. El río, nosotros utilizamos esta agua del río para bañarnos, para preparar nuestros alimentos. Cuando el agua llega, se evapora, sube a la atmósfera, se condensa y finalmente cae en forma de lluvia nuevamente y se ha formado un ciclo. ¿Listo?
¿Qué pasa? Esa agua, cuando cae actualmente, se ha mezclado con diferentes contaminantes que están tanto en el suelo como en el medio. Cuando ya cae otra vez en forma líquida, ya está mezclada y es contaminada. Cuando sube a la atmósfera y tenemos la contaminación atmosférica, que hay diferentes óxidos, hay diferentes contaminantes, dióxido de carbono, ácido sulfúrico, se va a mezclar con ellos. Al momento de condensarse ya va a caer nuevamente el agua, pero ya no va a ser agua pura, va a ser mezclada con estos contaminantes. Vuelve y cae a los ríos, y de esos mismos ríos nosotros lo utilizamos para bañarnos, para cocinar, ya está contaminada. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a estar perjudicados porque vamos a consumir, nos vamos a bañar, o si nos cae la lluvia ácida, nos va a afectar la piel, porque pues ya tiene esa contaminación. ¿Listo, chicos? Eso es más que todo referente a lo que compete lo que es la lluvia ácida. Sin embargo, pues vamos a leer lo que nos dice nuestro libro. Se forma cuando la humedad en el aire se combina con los óxidos de nitrógeno, azufres emitidos por las fábricas, centrales eléctricas y automotores que queman tanto aceite como carbón. Estos gases, con el vapor de agua, forman un ácido sulfúrico y ácidos nítricos. Estas sustancias caen al suelo en forma de precipitación o lluvia ácida. Los contaminantes que forman la lluvia ácida pueden recorrer grandes distancias, ya que los vientos los trasladan miles de kilómetros. No va a ser la contaminación, aquí, bueno, vamos a escribir ácido sulfúrico y ácido nítrico, ¿no? Antes que nada. Ácido sulfúrico y ácido nítrico. Por eso es ácida, ¿no? Les voy a comentar el asunto, ¿no? No es que en una fábrica que genera hartos desechos, los gases o esos desechos gaseosos, esos ácidos sulfúricos o ácidos nítricos, van a subir en forma de, van a subir en forma de vapores, se van a mezclar con el aire y se va a precipitar el agua y va a caer ahí mismo, en la misma fábrica. No, no va a pasar eso. Por acción del viento, la lluvia va a recorrer grandes distancias, no va a caer en la fábrica donde está generándose la contaminación, sino que va a caer en nuestros colegios donde nosotros vamos a estudiar, va a caer en nuestros hogares donde nosotros vivimos, va a caer en las ciudades, en los pueblos. Quien hizo la contaminación no va a resultar perjudicado, pero las personas que lo rodean sí. ¿Listo? Si en una empresa se tomaron todas las medidas y se generaron desechos ácidos que se mezclan con la atmósfera y luego caen como lluvia, en ese mismo sector no va a caer la lluvia. Por el ciclo del agua, el agua viaja miles de kilómetros. Una empresa que, por ejemplo, esté trabajando en, no sé, en Lima y que genere contaminación, no necesariamente esa lluvia ácida va a caer dentro de la misma Lima, sino que puede caer en Satipo. Entonces de ahí pues viene la importancia de por qué es bueno luchar contra la contaminación del medio ambiente, porque es que los afectados no van a ser los principales contaminadores, sino que nosotros mismos. ¿Listo, chicos? Y bueno, otra consecuencia de la contaminación es el daño a la capa de ozono. ¿Listo? Nosotros sabemos que el ozono está formado por O3, ¿no? Daño a la capa de ozono. La capa de ozono es la que a nosotros nos protege de los rayos ultravioleta. Y si la capa de ozono no está funcionando bien, a nosotros no nos va a proteger nada contra esos rayos. Bueno, se produce principalmente por el uso de clorofluorocarbonos. El ozono es una forma de oxígeno que se encuentra en la atmósfera superior del planeta Tierra. La función del ozono en la atmósfera es absorber algunos rayos ultravioletas
que lleguen antes de la superficie de la Tierra. El agotamiento de la capa de ozono produce en la Tierra niveles más altos de radiación ultravioleta, poniendo en peligro la vida de los seres vivos. Entonces, primero que nada, debemos utilizar más bloqueador ultravioleta. Y segundo que nada, proteger la capa de ozono. Entonces, la capa de ozono nos protege de los rayos UV, los ultravioletas, que son perjudiciales para nuestro entorno. Bueno, eso es todo respecto, chicos, a la contaminación. Miss, un rato. Ok, perfecto. ¿Listo? Bueno, tarea no se va a dejar, solamente lo que se copió en clase, por favor, enviarlo. No va a haber tarea, sí, que simplemente tienen que enviar las evidencias de clase. Para el viernes vamos a realizar la práctica de esta clase y para la próxima semana vamos a realizar evaluaciones. Y ya pues vamos a mirar la nota final de cada uno de ustedes respecto a lo que es química. También respecto a lo que es álgebra y razonamiento matemático, por favor estudiarán mucho. Los videos están subidos ya en el grupo, ayer subí los videos. Si tienen de pronto algún inconveniente me escriben, me dicen. Y también pues lo que se copió en clase también está ya en el grupo para que ustedes lo puedan estudiar. Se va a hacer una evaluación de todo lo que se ha visto conmigo y ahí mismo se dará la nota, tanto del mes de diciembre como del trimestre. Para que pues ustedes, si de pronto hay estudiantes que estén debiendo exámenes, que hay uno que otro que me está debiendo exámenes o trabajos, por favor en esta semana entregarlos. Si no los entregan, pues simplemente la nota les va a quedar muy bajita. Si los entregan, la nota en el trimestre les va a subir. Y pues felicitar a las personas que también se han dedicado. Hay unas 2 personitas que se han dedicado enormemente a la clase, a pesar de las dificultades, a pesar de todo. Están entregando los trabajos a tiempo, entregan los exámenes y pues tratan de hacer las cosas de la mejor manera. Entonces, felicitarlos y recordarles que esta educación no es para mí, chicos. La educación no es para mí porque pues yo ya me gradué, yo ya tengo una profesión y gracias a Dios pues también pues ya terminé por este ciclo. La educación es para ustedes, para que tengan una mejor visión del mundo, comprendan un poquito mejor las cosas y además puedan luego seguir una carrera, perseguir sus sueños más que todo, chicos. Entonces, no es tanto como que sí, me voy a estabilizar con trabajo. No, es para que ustedes alcancen sus sueños. Si ustedes más allá quieren ser pilotos, quieren ser presidentes, quieren ser abogados, jueces, químicos, científicos, crear, inventar, lo que les guste. Entonces ustedes ya tengan todas las nociones de cómo se hace y cómo pueden llegar a tal. Entonces la educación no es para mí, chicos, la educación es para ustedes. Bueno, chicos, y eso es todo por hoy. Un abrazo enorme, que les vaya muy, muy bien. Y pues ya nos estaremos viendo el viernes, ¿no? Chao, chicos. Chao, misita, hasta el viernes. Hasta el viernes. La contaminación del suelo, por favor, misita, para copiarlo.